Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Muy buenos días. Amanecemos con esta información que se ha generado, sí, desde anoche fue la declaratoria de emergencia. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la situación real? ¿Pueden a usted despedirlo de su trabajo? No debe ocurrir. Si lo mandan a descansar durante un periodo, no es una declaratoria de excepción, es una declaratoria de emergencia. Así lo dijo el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que tuvo la representación del Consejo General de Salud en la conferencia de prensa realizada anoche. ¿Qué dijo Marcelo Ebrard? Vamos a escuchar la declaratoria de emergencia, las medidas que ya se toman, el quédate en casa, si puedes. El problema va a ser los que no se pueden quedar en casa, los que no pueden quedarse en casa. ¿Qué pasa con ellos? Hay que disipar dudas, no generar más caos o desorden. Escuchemos cuál es la situación que implica estar en estado de emergencia. Vamos a escuchar la declaratoria que hizo el propio Marcelo Ebrard y las indicaciones que da respecto a lo que ya sabemos que tienen que operar todos los órganos de gobierno, pero aparte la iniciativa privada, y tampoco pueden mandar a la gente a sus casas sin pagarles. Esto debe quedar claro en una declaratoria de emergencia que avaló el Consejo General de Salud, que para estos casos obviamente es la autoridad debidamente investida y respaldada por todo el ente gubernamental, por los tres poderes de la Unión, por todo el sector salud, especialistas, científicos y desde luego tiene que entrar el sector privado, lo queramos o no, porque juegan un rol importante. Es mejor parar a tiempo que luego lamentar situaciones más críticas. No se espante, es sí un estado de emergencia, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo es? Aquí le doy todos los datos para que usted entienda de qué se trata y pues en un momento dado hasta pueda reclamar cómo le van a quitar su empleo sin darle su salario. Es un estado de emergencia temporal hasta el 30 de abril. Así lo dijeron y aquí se lo presento para que usted esté obviamente enterado. Vamos a la declaratoria de emergencia y los datos que le comento son por demás interesantes, ¿sí? Son por demás interesantes. Presencia del jefe del Estado mexicano, presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el Consejo de Salubridad General, y emitió el siguiente documento. El Consejo de Salubridad General, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General y considerando que en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción 16ª, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto, fracción segundo de la Ley General de Salud, el Consejo de Salubridad General tiene el carácter de autoridad sanitaria y sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades administrativas del país. Que dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en el país, se han dictado diversas medidas por el gobierno federal, incluidas las contenidas en el acuerdo por el que este Consejo reconoció a dicha enfermedad como grave de atención prioritaria, así como en el decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus COVID-19, publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Que la Secretaría de Salud en las últimas horas ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19 y que en virtud de lo anterior, este Consejo de Salubridad General, en uso de sus facultades y funciones previstas en el artículo 9º, fracción 17ª de su reglamento interior, ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19, por lo que
con el afán de proteger la salud de los mexicanos, acordó expedir el siguiente acuerdo, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Primero, se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo, la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el artículo anterior. Transitorio, único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de abril de 2020. Las medidas dictadas por la Secretaría de Salud son las que ya leyó el doctor López-Gatell, por eso no las reitero. Informo que el Consejo de Salubridad solicitó también en la sesión de hoy a las diferentes dependencias del gobierno federal y a los 3 niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias a brindar el apoyo para el buen éxito de esta declaración, tomando las medidas que a continuación se enlistan. Primero, a la Secretaría de Gobernación mantener la comunicación y vínculo constante con los poderes de la Unión y con los gobiernos de las entidades federativas, así como las representaciones de la sociedad civil, y en conjunto con la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia de la República, los medios de comunicación para promover el cumplimiento de las medidas descritas en la declaratoria de emergencia. Asimismo, el Instituto Nacional de Migración deberá tomar las previsiones sanitarias necesarias en puertos, aeropuertos y puntos terrestres de ingreso al territorio nacional para cumplir lo dispuesto en la declaratoria de emergencia sanitaria. Segundo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE e Infonavit en lo conducente, para operar las medidas necesarias a fin de proteger a empresas y trabajadores durante la vigencia de la declaratoria, estableciendo comunicación permanente con sus representaciones. 3. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Economía, de Agricultura y Desarrollo Rural, para que se reúnan con los sectores productivos que participan en la producción y distribución de la canasta básica para llevar a cabo acciones eficaces que garanticen el abasto a toda la población. 4. A la Secretaría de Bienestar, del Trabajo y Previsión Social y aquellas dependencias que tengan atribuciones en la materia para la aplicación de las decisiones de apoyo social acordadas por el Presidente de la República. 5. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México y la Guardia Nacional a tomar las medidas para garantizar la seguridad a las personas y sociedad conforme a sus respectivas atribuciones, así como para la protección y resguardo de instalaciones estratégicas y redes públicas de comunicación, velando siempre por el debido respeto a los derechos humanos. 6. A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Salud, de la Función Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, INSABI, ISSSTE, para resolver las necesidades de recursos humanos, equipo, dispositivos médicos y medicamentos que sean necesarios para que se garantice la atención oportuna y suficiente a quienes requieran atención médica en función de la pandemia del COVID-19. 7. A la Secretaría de Educación Pública, CONACYT, y los centros de educación públicos y privados, reunirse para coordinar su aportación inmediata en las tareas de análisis e investigación que contribuyan a hacer frente a la pandemia. 8. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la aplicación de disposiciones de esta declaratoria en lo que hace a vuelos, entradas y salidas de aeropuertos y puertos, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México. 9. La Secretaría de la Función Pública acompañará los procesos de adquisición necesarios para atender la emergencia temporal. Y 10. La Secretaría de Relaciones Exteriores hará lo necesario para la protección a los mexicanos en el exterior y apoyará al sector salud, INSABI, Instituto Mexicano de Seguro Social e ISSSTE, para facilitar el abasto y suministro de insumos médicos para hacer frente al COVID-19. Hasta aquí los acuerdos tomados por el Consejo de Salubridad el día de hoy. Muchas gracias.
En este sentido, ¿cómo van a proteger la seguridad? Todo es sumar los esfuerzos. Invitamos enfáticamente al sector privado y el sector social a que se sumen, a que tengan muy claro que esta es la última oportunidad para reducir los contagios. Si entramos en la fase acelerada con muchos contagios, con muchos casos, no se va a poder limitar la epidemia. Que quede muy claro, no queremos vivir el escenario que viven desafortunadamente otros países que no redujeron el número de casos al inicio del periodo de transmisión acelerada. Entonces, este es el momento, no hay duda alguna, este es el momento y todos y todas los miembros de la sociedad se tienen que sumar. Cuando usted dice qué consecuencias pueden tener, bueno, la más ominosa es excluirse de la solidaridad social y ser parte del problema y no de la solución. Y creo que la sociedad es quien mejor puede juzgar quién se está sumando, quién está contribuyendo al bien común y quién va a ser responsable de que tengamos una mayor seguridad sanitaria o no. Ese es el asunto. Y respecto a la seguridad, solo dejar en claro, el Plan Marina y el Plan DN3 son planes de apoyo a la población civil por parte de las Fuerzas Armadas, no es un componente de su carácter militar en otras áreas que son de su competencia. Si me permiten, dos comentarios muy breves. No estimamos, por lo que hemos vivido en estas semanas, que el sector privado dejase de participar o se opusiese a estas medidas. Lo que hemos encontrado en el sector privado es solidaridad, respaldo, han reunido incluso fondos para aportar a las diferentes instituciones y evidentemente es de su conocimiento, porque así lo ha expresado el sector salud, que en el momento en que fuese indispensable tomar una medida como esta, que es suspender las actividades que no son esenciales, como ya se explicó, que en ese momento todos tenemos que cerrar filas. ¿Por qué? Dos motivos primordiales. Si no se hace, el daño económico crece, porque va a tomar más tiempo y más tiempo, y entonces el impacto en empleo, en actividad económica, va a ser mucho mayor. Es mejor actuar ahora, como se dice, por razones de salud, pero también por razones de la economía. Entre más efectivo sea este mes de guardarnos todos, más pronto regresaremos a la normalidad. Cada día que pasa que no lo hagamos, a partir de ahora que Salud lo está informando al Consejo de Salubridad y hace una decisión, pues más tiempo nos tomaría regresar a la normalidad. Entonces, esa es una razón muy de peso. Y la otra razón estratégica es que para el sector privado no puede haber interés alguno en que se propague la pandemia y llegue a las filas de cualquiera de nosotros. Nadie está exento. Entonces, cada vez que estás en actividades, puedes contagiarte o puedes, sin saberlo, contagiar a tu propia familia. Entonces, es la protección de las familias y de la integridad de las personas. Cierto es, y lo sabemos y ahí concluyo, que la inmensa mayoría de quienes se han contagiado van a salir adelante. No sé si más del 98, 97%. Pero esos son porcentajes. Pero en la vida cotidiana sabemos que podemos perder algún ser querido, sobre todo adultos mayores. Entonces no esperamos una oposición. Causas de fuerza mayor. Estamos también, y mañana Secretaría de Hacienda, Economía, pero también la Secretaría del Trabajo, la protección de los trabajadores, porque no se les puede privar de su salario este mes, de acuerdo a la ley. ¿Qué sucedería con quien se oponga o abra o diga a mí no me importa? Bueno, pues habrá desde sanciones administrativas, que te pongan una multa o una clausura, hasta inclusive, si se puede, si se demuestra que por razón de que tú hiciste eso, alguien se contagió, pues puedes tener hasta responsabilidades penales.
Son diferentes. Una son las razones sociales y otra son las personas físicas que hagan las cosas, porque depende de qué estemos hablando. Pero yo diría que en general, quien se oponga en cuanto a sí seguir sus actividades, a pesar de que está impedido, pues se hace acreedor a sanciones administrativas que van desde que te clausuren el lugar, te ponen una multa, y lo más grave, que te imponen una sanción de corte penal para un caso muy extremo. Entonces, estamos apelando, y México lo ha demostrado muchas veces, a la conciencia social que tenemos. Esto es un proceso que estamos viviendo, yo lo haría equivalente al sismo que tuvimos en el 85, a otras grandes tragedias que hemos pasado, y hemos salido avante, y vamos a salir avante porque se está actuando a tiempo y con contundencia. ¿Qué pedimos? ¿Qué se solicita? ¿Qué se propone? Pues depende de cada uno de nosotros cómo nos va a ir. Ya están los hospitales, ya está el DN3, ya están los sistemas, ya se informó, los medicamentos, los equipos, pero ya depende más de lo que hagamos cada uno de nosotros. Hasta ahí tiene usted parte de lo más relevante que se dio a conocer. No le puede quitar su empleo. Si tiene que estar un mes sin trabajar, pues, tiene que tener su salario. Por otra parte, si usted es empleado por su propia cuenta, pues tendrá la oportunidad de recibir apoyo del gobierno federal. Así se entiende, y seguramente nos van a dar más información en el día de hoy. Esto es la declaratoria de emergencia, es un problema nacional. Si está en nuestras manos, hagámoslo. Salgamos avante, salgamos adelante. No tengamos miedo, ni nos gane el temor. Expongamos todas las cosas tal cual, porque luego las tuercen, las tergiversan, dicen cosas que no son, ponen palabras que no dijeron, porque a eso van luego los chayoteros a esas conferencias de prensa. Infórmense aquí están los datos, aquí está la declaratoria de emergencia y cómo se va a enfrentar. Sin duda, vamos a librarla y vamos a salir adelante. Amigas, amigos, están bien informados. Sí, aquí en ACM, Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.